vamos a empezar el año haciendo un análisis del Nasdaq, de Tesla y de Palantir. Como sabéis, Tesla y Palantir son de los activos que más han subido en este 2024 y vamos a ver a los niveles que hemos llegado y principalmente los niveles FIBO, tanto de extensiones como de retrocesos que se han producido en el mapa. ¿Vale? Entonces aquí vemos el Nasdaq en mensual. Como sabéis, que llega a unos niveles no quiere decir que vaya a hacer un giro definitivo, pero sí que podemos detectar si van entrando ventas o compras y actuar en consecuencia. Lo más importante sería tener una buena gestión de riesgo y operar en consecuencia. También deciros que yo suelo marcar primero de una temporalidad más alta a una temporalidad más baja, que el sistema funciona en cualquier temporalidad, pero para mí es más exacto en temporalidades altas. Entonces aquí vemos el mapa del Nasdaq en mensual. Como veis, dejó una vela en diciembre muy interesante. Y ahora vamos a modo de recordatorio ver los niveles que se han ido sucediendo. Entonces, a partir del año 2000 se produce el retroceso mayor histórico del Nasdaq, a partir del cual trazamos las extensiones. En el año 99 es cuando apareció el ETF del QQQ de tecnología, el más relacionado con el Nasdaq, y estos últimos 25 años la tecnología es lo que ha liderado las subidas en los índices americanos. Entonces, si nosotros trazamos un FIBO desde el mínimo del año 2000-2002 al máximo de la pospandemia, vamos a ver que siempre se van sucediendo niveles FIBO donde el precio ha reaccionado a ellos, como veis aquí en el FIBO 38 y aquí en el FIBO 61. ¿Vale? También vamos a marcar la extensión principal, que sería esta, la extensión 1.38 del impulso, y aunque nos quede bastante lejos y piense que no vamos a llegar en este ciclo, vamos a marcar la extensión 1.61 del impulso, para ver en futuros FIBOs las concordancias que hay en niveles, ¿vale? Ahora trazamos el retroceso siguiente mayor de todo este tramo, sería la bajada del post-COVID, y vemos que aquí también tenemos una coincidencia de FIBO. Vemos que en la extensión 1.38 de este fractal del impulso es donde se produjo la corrección del 15% reciente, y vamos a marcar también el 1.61 de este impulso. Como veis, aquí coincide la extensión del 1.38 anterior con la del 1.61 de ahora, y también para el próximo nivel que venga en el futuro tendremos que tener en cuenta esta extensión. Si os dais cuenta, van coincidiendo las extensiones. Entonces, vamos a acercarnos un poquito más, nos bajamos a semanal y por curiosidades vamos a ver que aquí el precio, cuando corrigió en el nivel en el retroceso del COVID, vino a buscar el FIBO 80 perfectamente. Y después, en toda la subida post-COVID, aquí vemos cómo viene al FIBO 61, y también en esta subida teníamos este punto donde nos vino a buscar la extensión del retroceso 1.38 y la extensión del impulso, el retroceso mayor primero, donde nos dejaba la extensión del impulso del 1.61 aquí. Como veis, no es casualidad, viene mucho a todas esas zonas. Ahora
hemos marcado habíamos marcado aquí el 1,38 el impulso y vemos que nos coincide con el 1,61 del retroceso y aquí también con el 2. Aquí vemos un poquito más cerca. Nos vamos a bajar a un diario. Y vemos que el precio cuando llegó al 1,61 del retroceso 2022 hizo una corrección muy interesante de un 15%, volvió a subir y entonces nos dejó este punto de parada. Entonces, si trazamos ahora un FIBO desde aquí, vemos que también reaccionó en el FIBO 80 y aunque hubo un retroceso, finalmente lo superó. Por eso os digo siempre la importancia de, por ejemplo, si nosotros entramos en corto aquí en esta zona, que sería de la mitad del 1,38 a la mitad del 1,61, más o menos por aquí, entramos con varias posiciones. Entonces, trazamos este FIBO y en esta zona tenemos que sacar por lo menos un parcial, que también nos coincide con el 138 de este punto de la bajada, que nos vendría aquí. Y justo se giró en lo que sería el tercio, en un engaño extremo del FIBO 61. ¿Vale? Entonces, por toda esta zona de aquí deberíamos haber sacado por lo menos un parcial, porque si pensamos que el precio se va a ir abajo, sacamos un parcial, ya tenemos beneficio, y el stop lo tendríamos que colocar siempre aquí. Es decir, si nos pasa el FIBO 80, ya es mala señal, entonces aquí se nos cerraría con el stop y aún tendríamos en esta segunda posición un poco de beneficio. Y si quisiéramos haber ido en cobertura porque pensamos que aún puede hacer un nuevo máximo, en esta zona haber metido algún largo de cobertura. Bueno, al final el precio se fue hacia arriba, superó este nivel, entonces ya nos marcábamos la extensión de este retroceso que era el mayor de la subida y nos dejaba varias zonas de posible venta, donde era este 138 y este 161. Entonces, de momento, el precio ha llegado al 138, donde volvíamos a intentar una posición corta y el precio ha ido hacia abajo. Puede ser el techo definitivo o puede que no. Es decir, podía volver a subir y desde esta zona que es más potente, que hay más confluencia de fibos, es decir, hay 4 fibos que coinciden, que es una zona que me gusta muchísimo más, desde aquí es donde pienso que debería estar el techo de este ciclo. Pero no hay que olvidar siempre tener en cuenta el contexto. Es decir, que un precio llegue a una extensión 138 y se gire, da una connotación de menos fortaleza. Si se gira en el 2, quiere decir que tiene más fortaleza. Eso ya lo veremos en posteriores vídeos, porque eso nos va a decir un poco dónde puede parar el precio en ese siguiente fractal. Entonces, vamos a verlo con un poquito más de distancia. Y entonces tendríamos el mapa así.
¿Vale? Entonces no sabemos si ya va a venir la corrección desde aquí o va a hacer como un pequeño engaño, va a volver a subir y ya la corrección va a venir desde esa zona. No creo que pase de esta zona en este 2025, pero en sucesivas meses es muy probable que llegue esta zona de aquí arriba y ya nos venga otra vez abajo. ¿Vale? Vamos a ir observando los puntos que nos va dejando y principalmente la fractalidad, igual que vimos en anteriores vídeos. Entonces, desde aquí o desde aquí, vamos a ver si nos rompe este punto de aquí, que será lo que nos indique caídas mayores. Entonces es muy probable que una vez venga, si ha hecho aquí el máximo o si lo hace desde aquí, nos venga este nivel de FIBO 38, nos vuelva a subir a la zona de FIBO 80 y ya se produzca una bajada mayor. Si viniera esta zona de FIBO 80, bien desde aquí o bien desde aquí, sería una zona muy buena donde meter posiciones cortas, el que no lo esté ya desde antes, o añadir. Yo estoy intentando cortos desde aquí. Si me fallan iré desde aquí más arriba, desde 23.000. En esta zona voy a sacar un parcial y voy a poner una cobertura, es decir, aquí me voy a poner largo y aquí me voy a volver a poner corto, ¿vale? Con idea de pillar un tramo mayor. Como veis, busco ratios muy importantes y siempre intento pues ir sacando parciales para asegurar beneficio. Después, otro detalle interesante serían los fibos inversos. Los fibos inversos siempre nos van marcando desde un mínimo al siguiente. Si veis aquí, donde el precio se apoya en el FIBO 38 y aquí en el FIBO 61, nos deja un nivel 1 aquí, donde es muy probable que haya un giro, porque encima coincide con las extensiones anteriores que os había comentado. También veis aquí que coincidiría desde este fractal con el apoyo en el FIBO 50, también nos daría la misma zona. Y aquí veis que con el apoyo del FIBO 61 nos da la zona que habíamos comentado anteriormente. Entonces, para mí, lo más probable es que el precio finalmente venga a esta zonita de aquí y ya corrija. Vamos a ver lo que tarda y si lo hace desde ahí o como hemos dicho antes, ya viene desde aquí. ¿Vale? Esto por lo que respecta al Nasdaq. Vamos a ver Tesla y Palantir. Bueno, lo que respecta a Palantir, que podemos decir que es una de las empresas que más subió en este anterior año, desde que tenemos mapa, nos dejó este pequeño puntito de aquí, donde el precio cuando hizo el mínimo nos vino la zona de extensión 161.8, que como sabéis marco en verde, y el precio a partir de ahí empezó a subir. Una vez superó este máximo de aquí, trazábamos la extensión de este punto hasta el mínimo, la extensión de este retroceso, y como veis ha hecho un máximo en el nivel 2. ¿Vale? No dio señal de debilidad antes y entonces el máximo que esperamos siempre es el nivel 2 antes de un retroceso interesante. Como veis,
no hay retrocesos importantes en toda la subida, no podemos marcar la extensión del impulso, pero como veis ha llegado a esta zona interesante, entonces vamos a ver lo que va haciendo. En Tesla sí que es muy interesante porque vemos que desde sus inicios, en el año 2010, tuvo una subida muy importante a partir del 2019. Entonces, si cogemos desde el primer retroceso importante la extensión del impulso, del mínimo ahí, vemos que el primer techo lo hizo en el 138 del impulso. Y ahora lo ha hecho en el 161 del impulso. Por eso os digo que es muy importante dejar marcadas las zonas, como lo hago yo en colores, para saber de dónde viene y en qué nivel estamos. ¿Vale? Tesla, como veis, pues ha ido funcionando muy bien y ha ido cumpliendo mucho con todos los niveles FIBO. Si cogemos desde el mínimo hasta el máximo, una vez el precio llegó al 138 el impulso y empezó a bajar, y el precio superó este mínimo de aquí, el precio nos vino al FIBO 80 perfectamente, donde se produjo el giro. Además de esta zona de FIBO 80, la rotura de este punto de aquí nos marcaba el tercio aquí y el nivel 138 del retroceso aquí. Entonces era una zona muy buena para intentar meter largos, ¿vale? Como siempre os digo, el precio suele hacer una subida importante, hace una parada, nos deja un retroceso interesante, el precio vuelve a hacer un nuevo máximo que coincide, que nos viene, un momentito porque nos viene al nivel 2 y el precio ya baja rompiendo este punto y nos viene a buscar su extensión. En este caso ha venido el 138, podría haber venido el 161. Entonces, ¿qué connotación hay que venga al 138? Pues que no hay tanta fortaleza bajista, porque en vez de venir al 161 o al nivel 2, se ha parado en el primer nivel, que sería el 138. Esto quiere decir que es muy probable que vuelva a hacer un nuevo máximo. Entonces, vamos a marcarlo, el precio a partir de aquí sube, lo hace muy bien porque primero, mira, os voy a enseñar varios puntos interesantes. Nos viene la extensión del impulso al 161, nos viene a la extensión del retroceso 138, nos viene también a una extensión 2 interna, y a partir de aquí, el que ha ido largo, aquí puede sacar un parcial, y aquí volver a aumentar posiciones. Como veis, da una segunda oportunidad, viniendo al FIBO de seguimiento en el FIBO 80, que sería lo que llamamos calmada, y entonces aquí podemos volver a añadir posiciones o incorporarnos en largos si aquí se nos pasó y no lo hicimos. Vale, a partir de aquí, el precio vuelve a subir, nos supera este máximo de aquí, pero principalmente lo más interesante es que nos supera el máximo este. Entonces, al superar este máximo, ya marcamos zonas futuras. Entonces, ahora tenemos que marcado aquí el tercio y tenemos el nivel de 138 aquí. Entonces, aquí ahora lo interesante es que llegó al 161 del impulso y ha habido, como veis en velas semanales, un rechazo muy interesante aquí. Entonces vamos a ver lo que va haciendo. Si desde aquí ya se produce la corrección coincidiendo con niveles del Nasdaq, o como vemos que en el Nasdaq queda un poquito hasta llegar a la zona más importante, o la corrección viene desde aquí
o vendrá desde aquí. Entonces, como ves, coinciden muy bien los mapas para ver lo que podemos esperar. A primera vista parecería que ya desde aquí nos vamos a ir abajo y no va a hacer un nuevo máximo en este ciclo. Pero no lo sabemos. Puede ser desde aquí o puede ser, como hemos dicho, desde aquí. ¿Vale? Pues bueno, esto es todo. En futuros vídeos veremos más cosas. Espero que os haya gustado. Muchas gracias.